Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. Del prohibido prohibir a la censura total. En abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, generando un amplio debate nacional. En México, una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha generado un intenso debate. La iniciativa, impulsada por la presidenta Sheinbaum, busca modificar la estructura regulatoria del sector, lo que ha provocado diversas reacciones en el ámbito político, empresarial y social. La propuesta de reforma tiene como objetivo principal sustituir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, por la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT. Esta agencia estaría encargada de regular el espectro radioeléctrico y supervisar las concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión. Además, se busca prohibir la transmisión de propaganda política o ideológica financiada por gobiernos extranjeros en medios mexicanos, con excepción de contenidos culturales o turísticos. Entre los aspectos más destacados de la reforma se encuentran: creación de la ATDT. La nueva agencia asumiría funciones del IFT y tendría facultades para otorgar concesiones y supervisar emisiones. Prohibición de propaganda extranjera. Se impondrían multas de entre el 2% y el 5% de los ingresos a concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros. Bloqueo de plataformas digitales. La ATDT podría bloquear plataformas digitales por razones como seguridad nacional o evasión fiscal, aunque la falta de definición clara de estas causas ha generado controversia. La propuesta ha sido recibida con críticas por parte de la oposición y diversos sectores. Se argumenta que la concentración de poder en el Ejecutivo podría abrir la puerta a la censura y afectar la libertad de expresión. Empresas como Televisa y TV Azteca han expresado su rechazo ante las posibles sanciones elevadas y la falta de consulta previa. Además, la desaparición del IFT podría triplicar los costos administrativos de las empresas de telecomunicaciones debido a la división de funciones entre diferentes instancias gubernamentales. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum ha negado intención alguna de censura y ha promovido una revisión de la redacción para evitar malentendidos. La reforma está próxima a ser aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, la creciente oposición y las preocupaciones sobre la concentración de poder y la posible censura podrían retrasar su votación. La creación de la ATDT y la reconfiguración del sector de telecomunicaciones representan un cambio significativo en la estructura regulatoria de México. Será fundamental garantizar la imparcialidad y neutralidad en su aplicación para proteger los derechos de las audiencias y la libertad de expresión. No obstante a todo lo anterior, Sheinbaum niega censura, argumentando error de redacción en Ley de Telecomunicaciones. En ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura, entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, dijo la mandataria durante la conferencia matutina. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que haya censura en ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, afirmando que se trata de un error de redacción. La mandataria admitió que se necesita un ajuste en la parte en la que se habla de las plataformas digitales. Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas. Jamás sería nuestra intención censurar, si siempre hemos estado en contra de la censura, aseveró. Sobre la mayor cantidad de facultades que se ha acusado tendrá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT, la presidenta también respondió. Hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí de información, de debate público, de respuesta, de réplica, entonces sí hay libertad de expresión, indicó. Este miércoles, la Cámara de Senadores recibió la iniciativa de Sheinbaum Pardo y fue turnada a las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos. La Cámara Alta informó que propone dotar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de facultades suficientes para cumplir el mandato constitucional de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. También el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, para atender lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
el Senado informó que también se contempla el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre estos. También incluye los derechos de los usuarios y las audiencias, así como el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, para los fines de otros artículos como el 6º, 7º, 27 y 28 constitucionales. Esta iniciativa incluye la prohibición de propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Establece que, tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país. En caso de detectarse una irregularidad en ese sentido, la Secretaría de Gobernación ordenará, de manera precautoria, la suspensión inmediata de la transmisión de la publicidad e iniciará el procedimiento de imposición de sanción correspondiente. Al mismo tiempo se indica que la CEVOV deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa. A pesar de los dichos de la presidenta, colectivos alertan contra bloqueo de plataformas digitales en la nueva reforma impulsada por Sheinbaum, la iniciativa de reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por la mayoría de Morena en el Senado en Fast Track, contiene resoluciones que podrían causar una restricción extrema a la libertad de expresión en Internet, advirtió hoy la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. En un comunicado, la organización denunció la facultad que Sheinbaum pretende dar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para bloquear plataformas digitales a petición de autoridades, en casos de incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que les sean aplicables, sin que el texto mencione la necesidad de contar con órdenes judiciales. El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema, semejante al cierre de una estación de radio y televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alertó la organización. R3D señaló dos planteamientos del texto que, en su opinión, representan retrocesos para la libertad de expresión, pues concentran nuevos poderes en la agencia dirigida por José Antonio Peña Merino, uno de los hombres de todas las confianzas de Sheinbaum, entre otros la responsabilidad de crear un registro de usuarios del servicio móvil. La organización, que ha investigado el uso ilegal de sistemas de espionaje digital como Pegasus, también advirtió que la iniciativa de reforma autoriza a las instancias de seguridad federales a comprar tecnologías que permitan bloquear señales de telefonía e Internet, en cumplimiento de sus atribuciones, sin explicar con claridad en qué situaciones podrían utilizarlas.